Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y en este Que Palo es Noticias, jueves 23 de febrero del 2023. Vamos a hablar sobre el reglamento conjunto y lo último que hay relacionado a las personas y a las organizaciones que se oponen y por qué. Y para eso siempre tratamos de traer un experto que tiene no solamente el conocimiento, sino la experiencia práctica de haber vivido procesos que tienen que ver cómo la Junta de Planificación debería atender lo que ocurre y lo que puede ocurrir en un país en un momento en que hay desreglamentación o capacidad del Estado de tratar de cambiar todo lo que existe con relación a los diferentes reglamentos relacionados con la manera en que se organiza la sociedad puertorriqueña desde la planificación. Para ello, como siempre, el colaborador de Bonita Radio, siempre con nosotros, Pedro Cardona Roy. Saludos, Pedro. Saludos, Carmen Enit. Como siempre, un placer estar contigo en Bonita Radio. Y un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, yo creo que primero deberíamos contextualizar en qué momento estamos hoy. Nosotros ayer trajimos información e hicimos análisis de las diferentes organizaciones, grupos, sectores sociales que han venido a establecer sus comentarios de crítica o por lo menos de no estar de acuerdo con el Reglamento Conjunto 2020. Pero yo quisiera que fuéramos un poco atrás para de este programa sacar una vez más un proyecto de educación para saber dónde estamos y de dónde venimos con relación al Reglamento Conjunto. Es la administración de Ricardo Rosselló Nevares quien comienza a darle forma a lo que iría a cambiar, y yo llamo desreglamentar o desregular todo lo que pasa en la vida urbana, social, planificación en todos los extremos geográficos del país. Allí estaba una presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo, que hoy me acabo de enterar que ya no está entre los vivos, que de alguna manera fue incluso criticada por diferentes sectores cuando no se daba información. Recordemos que pasó el huracán María e inmediatamente 2018-2019, en medio de incluso del Ricky renuncia, la Junta de Planificación se activó aceleradamente para tratar de lograr, como lograron, que le aprobaran el reglamento conjunto en la legislatura de Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez. Tú me corriges, eso no pudo llegar a mejor término a pesar de que la gobernadora sucesoral en aquel entonces, Wanda Vázquez Garcet, lo firmó porque cometieron el gravísimo error de no completar los procesos y llevar ese reglamento a su certificación en el Departamento de Estado, y de ahí que hoy ese reglamento se haya declarado nulo. ¿Cuándo es que se activa, y desde el punto de vista de tu observación y tu experiencia, crees que se activa para tratar esta administración de Pedro Pierluisi de lograr la aprobación y la puesta en marcha de ese reglamento conjunto? Mira, Carmen Enit, a mí me gustaría ir un poquito atrás
porque más atrás. tenemos que recordar que el reglamento conjunto surge en el año 2009 y se aprueba la primera versión en el año 2010, bajo la administración de Luis Fortuño. Este reglamento es producto de una solicitud que hace la Asociación de Constructores de Hogares y los contratistas generales. De hecho, la primera versión del reglamento, antes de juramentar Luis Fortuño, se estaba redactando en un bufete de Atorrey junto a personas como María Gordillo, estaba Héctor Morales, que iba a ser posteriormente el presidente de la Junta de Planificación, y también María Palou, quien luego pasa a ser la presidenta de lo que era el cuerpo que investigaba las querellas, etc. Entonces, en ese contexto, lo que se trata de hacer es un disparate supremo, ¿verdad? Porque agruparon 30 documentos en uno solo sin mirar la interacción de estos componentes. Y eso es lo que da luz a la primera versión del reglamento conjunto con fecha de 2010. Posteriormente, la legislatura solicita una revisión muy rápida en el año 2014 y durante ese tiempo, ¿verdad? Fortaleza, y tú sabes que Fortaleza siempre tiene una especie de minions que son los que dan el visto bueno o no, retuvieron el reglamento conjunto durante casi un año y es en el año 2015 que le dan relevo y permiten que entre en vigencia ese reglamento, que precisamente Héctor Morales lleva al tribunal y logra que el reglamento se declare nulo. La determinación del tribunal la retuvo también el tribunal hasta diciembre de 2016, una vez se conoció el resultado de las elecciones. Así que aquí hay un componente político muy importante. Claro, componente político partidista, pero te pregunto, ya estamos en el 2016 en la administración de Alejandro García Padilla. Lo que produjo la administración Fortuño, María Gordillo, Héctor Morales y el grupo del bufete de Atorrey, que yo me imagino que debe ser un bufete, y tú me corriges, donde estaba el que era secretario de la gobernación de Pedro Rosselló González. ¿No era McConnell? No era McConnell. No era McConnell. Está bien cerca. Está en la misma avenida. Estoy bien cerca, muy bien. Pues es de eso, de los presuntos implicados. El producto de aquel reglamento conjunto fue lo que la legislatura de Alejandro García Padilla, Eduardo Batia y Jaime Perelló en la Cámara aprobaron, o no llegó al término de aprobación. Bueno, aquí varias cosas. Tenemos que saber que ese reglamento se guardaba con mucho recelo porque, entre otras cosas, dejaba abiertas a perpetuidad las consultas de ubicación. Claro. Y las consultas de ubicación, al ser unas determinaciones discrecionales, siempre tienen que tener término. En cualquier jurisdicción que existe ese componente, eso tiene un plazo de vigencia, 2 años o 4 años, dependiendo de la naturaleza de las mismas. Pero aquí lograron que las consultas de ubicación estuvieran abiertas por siempre, sin ninguna condición ni restricción. Y si buscas el reglamento de 2010, las consultas no tienen término. Eso era de muchísimo valor para unos sectores en Puerto Rico. Claro. Por lo tanto, se defendía a capa y espada. Pero lo que no analizaron era el desastre que habían creado a nivel estructural y las deficiencias procesales que promueve ese instrumento tan mal concebido, en el que no participó ni una sola persona que tenga un conocimiento amplio sobre estructura reglamentaria. Claro. Así que a todos los grupos que yo le he presentado el reglamento conjunto en sus múltiples versiones dicen, pero ¿y este disparate cómo es posible? Pues nada, nos traemos entonces hasta tiempo de Ricardo Rosselló y como tú bien dices, se produce un reglamento en el año 2019. Realmente, de nuevo, María Gordillo intenta pasar un reglamento en el 2017 y llegan los huracanes Irma y María, no lo puede aprobar, entonces lo cambia, presenta una versión nueva en el 2018,
esa versión se muestra con grandes deficiencias y tiene un proceso de discusión pública de lo más vergonzoso del mundo. Cierto. No empecé a eso, aprueban en el 2019 un reglamento que es un disparate y que meses más tarde se declara nulo. Ese reglamento nulo entonces es sustituido por un nuevo reglamento que se prepara ya a finales de 2019, se presenta a discusión pública en septiembre de 2020 y ese reglamento, se presenta en septiembre de 2019 y faltando exactamente 30 días antes de que saliera Wanda Vázquez Garcet de la gobernación y mediante un acuerdo que suscriben con Pedro Pierluisi, hacen que ese reglamento entre en vigencia el 2 de enero de 2021, que era cuando Pedro Pierluisi estaba posesión. Exacto. Así que todo esto fue articulado y fue por encargo. Lo que pasa es que nuevamente no cumplieron con lo procesal ni tampoco resolvieron los asuntos sustantivos que se habían cuestionado a lo largo de todo este tiempo. Pero vuelven y rescatan y ponen condiciones que crean una especie de balsa alrededor de lo que son las consultas de ubicación y las determinaciones a las que se llega en la evaluación de un caso. Así que hay todas unas intenciones y este reglamento es un Frankenstein porque aquí intervienen todos los grupos de interés que tienen acceso al poder y solicitan ponme esto otro, pero como no ha habido una sola persona que conozca de reglamentos y en esta ocasión es súper evidente en 2022, pues entonces acabamos con reglamentos que generan pues el caos que se ha formado. Y en menos de 24 horas, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia tiene una crisis con este reglamento que le ha puesto la Junta de Planificación en discusión pública. Gente que nunca se expresa en relación a estos asuntos, como el servicio forestal, los banqueros hipotecarios, los pequeños y medianos empresarios. Tú tienes toda una serie de sectores que se habían mantenido siempre al margen y dicen, esto es un desastre. Mira, yo quiero precisamente para traer todo lo que ha pasado en el país en los últimos, quizás en los últimos 12 meses, que son los fogones prendidos que nosotros llamamos, están a través del país. Ahí está lo que está ocurriendo en Aguadilla. En este momento, una demolición que, como tú sabes, va como un suero de brea, como dirían en country, y no ha ocurrido nada que no sea ir poco a poco en esa demolición que ahora mismo se está construyendo en el lado cercano que es el predio del Muelle del Azúcar, pero es el proyecto de Cliff, que es obviamente al lado de donde está la Cueva Las Golondrinas, y se amenaza no solamente con el movimiento de corteza terrestre y desmonte de esos mogotes, sino también las dos estructuras históricas que están allí. Contextualizando reglamento conjunto, empezando por Aguadilla. ¿Qué dice ese reglamento que podría incidir hoy en la decisión de ese contratista que sabemos que ha tenido toda la capacidad para ir a los tribunales, todo el dinero para seguir alargando la situación, todo el truco a través de la Oficina de Permisos y el Departamento de Recursos Naturales? ¿Cómo el reglamento conjunto, si se aprueba mañana, el gobernador lo firma, puede ir a favorecer a un contratista como Carlos Román González? Vamos a empezar por Aguadilla. Pues mira, aquí hay dos expresiones muy claras que se han presentado. Una que proviene de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y que firma el licenciado Pedro Sade Llorens, y otra que viene del Servicio Forestal de Estados Unidos, con oficina en el Yunque a través de su director, el doctor Keenan Adams. Ellos los dos dicen, esto es un desastre,
porque se han creado unos distritos que permiten cualquier cosa en ellos, incluso en áreas donde existe una vulnerabilidad ambiental o un riesgo ambiental, como es el caso de la Cueva La Golondrina. Aquí se permite desarrollo, pero dentro de esas actividades de desarrollo que se permiten no hay límites. Y puede suceder desde un gaseo, y recordemos que ese término se ha utilizado en Aguadilla, que es un término incorrecto porque ahí había un centro de actividades, pero puede suceder desde un gazebo hasta un hotel en un predio sin análisis de los impactos que conlleva uno versus el otro. Que el ejercicio de analizar los impactos ambientales en el reglamento propuesto es un ejercicio prácticamente discrecional, que la celebración de vistas públicas para considerar esa actividad es un ejercicio de discreción de la agencia, no es un requisito. Entonces, Keenan Adams lo dice de una manera súper contundente. Bien claro. ¿No? Y el doctor Adams también dice, Junta, gobernador, reinicie este proceso, celebre vista pública. Lo que ha sucedido aquí con esos 22 eventos ha sido una farsa. Keenan Adams es un doctor muy educado, muy elocuente y muy cuidadoso. No le dice mentiroso ni le dice chanchullero a la Junta de Planificación, pero sin embargo deja saber que aquí hay gato encerrado y que no se ha cumplido con lo que se dijo que se quería hacer. A mí me llamó la atención de la carta del Servicio Forestal, precisamente lo contundente que fue cuando habló de lo que ellos han hecho en el pasado como un plan de manejo de los usos de los terrenos de allí, del Yunque, que les tomó 7 años hacerlo. Era un poco diciéndole, nosotros nos tomó 7 años y ustedes en 1 año quieren cambiar la isla completa. Por un lado eso, pero por otro lado el asunto de la disponibilidad de las comunidades. O sea, nosotros escuchamos a las comunidades y hacemos un esfuerzo de hacer un plan de manejo precisamente con las necesidades que también ellos tienen porque circundan. Le menciona hasta los municipios. En esta etapa, no solamente el Servicio Forestal, como tú dices, han hablado los banqueros hipotecarios, que son de esa gente que, como yo digo en otros asuntos, no se mueven a menos que no se toque de cerca, la controversia no los toque de cerca. ¿Cuál es el argumento que está siguiendo esa asociación de banqueros hipotecarios en este asunto del reglamento conjunto? Mira, yo creo que el planteamiento de ellos es fundamental, ¿verdad? Ellos están diciendo, al este reglamento no tener orden y al permitir que se pueda variar o transformar cualquier cosa, las inversiones que nosotros garantizamos y que estamos otorgando financiamiento no tienen certeza y sus valores no se sostienen. Porque si al lado de la casa que yo le financié a la familia Pérez pueden montar un centro de atención a pacientes con deficiencia mental o con alguna condición que pueda generar algún tipo de conflicto con la actividad residencial y eso tiene un impacto en el valor de la propiedad, mi inversión queda comprometida. Y sobre todo, y lo dicen muy claramente, el problema es que aquí han metido esto por debajo del tapete, sin informar a nadie, sin que haya un proceso de discusión pública y sin que se pueda tomar medidas para paliar esos riesgos que existen detrás de eso. Señala además los banqueros hipotecarios la deficiencia que tiene las bases de datos de la Junta de Planificación y el hecho de que han escondido información de riesgo, lo cual hace que las personas que evalúan los préstamos que van a otorgar estas instituciones no cuenten con los recursos que estaban disponibles y que hoy esconde la Junta de Planificación.
y se lo señalan de una manera súper clara. Y una cosa que no hablamos, y yo creo que es fundamental de la carta de Adams, del Servicio Forestal, es que le dice Adams al gobernador, usted firmó una orden ejecutiva donde usted dice que se tiene que proteger el plan del Yunque. Y aquí tenemos una agencia suya que no está haciendo eso. O aquí no hay supervisión de las agencias, o aquí han intentado engañarnos a todos, aprobando una orden ejecutiva para decir que están haciendo algo, pero en efecto afectarnos a través del reglamento. Eso es muy serio. Eso es serio y qué bueno que lo traes porque sí, en efecto, era algo también que me pareció importante y me parece que fue elegante la manera en que se lo trae Adams al gobernador. Le señala esa propia contradicción y es como también nosotros acá decimos, o las agencias no se hablan o aquí hay algo que no le están diciendo al país, que es que todos se ponen de acuerdo y cada quien actúa como si el otro no supiera nada. Porque yo quiero que vayamos a la figura de Julio Lasuz, que es el presidente de la Junta de Planificación hoy. ¿Cuál es, si lo conoces, el perfil profesional de esta persona, además de ser PNP, porque no nombran a nadie que no lo sea en esas posiciones? ¿Sabemos de dónde sale, cuál es su experiencia en el manejo de asuntos relacionados como planificador? Mira, el señor planificador Lasuz fue, primeramente, lo que se conoce de él es que trabajó en la Junta de Calidad Ambiental mientras presidía la Junta, no me acuerdo ahora mismo, pero era bajo la administración de Luis Fortuño. La descripción que se hace de la Junta de Calidad Ambiental es que Julio Lasuz era una persona que cumplía con todas las directrices que le daban, que era muy diligente y que no cuestionaba y hacía. Eso es como lo describen a Lasuz desde la Junta de Calidad Ambiental. Y un poco aquí yo creo que no hemos visto a un presidente que se pare a defender lo que está haciendo. Yo le hice una invitación a tener un diálogo y un diálogo público donde pudiéramos hablar de cuáles son las cosas que él reconoce como buenas en el reglamento conjunto, porque hay unas declaraciones de Luis García Pelati que dice que no conoce un solo planificador que pueda defender el reglamento conjunto. Y yo no conozco a ningún profesional serio del país que pueda decir algo positivo del reglamento conjunto. Así que yo creo que ante eso o nos estamos perdiendo parte de la película o la estamos entendiendo muy bien. ¿Y quién mejor que el presidente de la Junta de Planificación para sentarse a hablar, como lo hicimos en el pasado, tanto Luis García Pelati como yo, de estos asuntos, qué es lo que pretendemos, y de eso también generar un aprendizaje bilateral, ¿no? Porque toda conversación genera siempre aprendizaje. Y yo sigo disponible y dispuesto a tener esa conversación con Julio Lasuz. Pero la Junta está compuesta por otras personas, además de Julio Lasuz. A eso iba. Y en esa composición de la Junta, ¿qué podemos decir de dónde están los otros componentes? Pues mira, la directora de planificación de cuando Aníbal Vega Borges era alcalde, pues es también miembro de Junta, es la vicepresidenta. Y entonces tenemos a José Díaz, que es un ingeniero que se ha dedicado toda su vida a la gestión de permisos para antenas de telecomunicaciones. Es una persona conocedora de trámites, pero no se le conoce experiencia o conocimiento alguno ni de reglamento, ni de planificación,
ni de preparación de documentos de expresión de política pública o administración de instrumentos de esta naturaleza. Es un gestor de permisos para una industria muy particular y que ha sido muy cuestionada, ¿verdad?, durante años. Y ahí tenemos que pensar también, Carmen, en quiénes dieron paso al nombramiento de estas personas en el Senado de Puerto Rico. Bueno, para empezar, Rebeca Rivera Torres me dice que trabajaba con el exalcalde de Vega Baja, Aníbal Vega Borges, de Toa Baja, perdón. Toa Baja. Ok, el alcalde que dejó quebrado el municipio de Toa Baja. El planificadora. José Díaz Díaz es el ingeniero. ¿Y quién es el ingeniero Lemuel Rivera Rivera? O por lo menos si conoce su perfil profesional. No conozco mucho. Ese otro me parece que también se vincula a la gestión de permisos. Creo que trabajaba en una compañía que le pagaban para gestionar permisos. Es como una especie de permisólogo, como se conocen en Puerto Rico. De ingeniero gestor que ahora mismo están en entredicho con relación a tantos proyectos, sobre todo el de Salinas, y ahí está todo lo que pasó con relación a Bahía Estuarina de Jobos, etc. Muy bien. ¿Cómo llegan? Que era lo próximo que me ibas a decir. ¿Cómo tú crees que se gestiona que estas personas participen de un proceso tan importante como es la Junta de Planificación, que va a finiquitar un proceso para el desreglamento conjunto, o esperemos que haya la suficiente preocupación de los votos para que no pase? Pero bueno, estamos todavía pensando que puede pasar. Yo creo que nosotros tenemos pues un grupo de personas que tienen sus trayectorias y sus méritos y sus accidentes profesionales conocidos, ¿verdad? Y algunos son más notables que otros, como tú has mencionado en el caso de algunos de ellos. Pero todos están vinculados a la administración de Ricardo Rosselló y todos están de alguna manera subyugados a lo que es el director de la oficina legal de la Junta de Planificación, que es el licenciado Héctor Morales, quien es el que realmente ha estado llevando la voz cantante desde época de Ricardo Rosselló en la Junta de Planificación. Recordemos que fue Héctor Morales el que tomó el micrófono de María Gordillo cuando se le estaba cuestionando a la Junta de Planificación sobre el mapa de calificación en una pista, y Héctor Morales toma la palabra sin ser uno de los miembros confirmados de la Junta de Planificación. Él es meramente el asesor legal de la agencia. Con él vienen entonces las hijas de Charlie Rodríguez, la hija Valerie sí, Rodríguez Erazo. Las dos, y entonces Elías Sánchez, etcétera, etcétera. Y hemos visto también la transformación de la agencia de la Junta de Planificación en cuanto a los contratos millonarios de asesoramiento legal con recursos externos, entre los que está Alfonso Orona y un pasado presidente de la Junta de la Universidad de Puerto Rico y otras personas más, y también los gastos en publicidad, que de hecho para este periodo de promoción del reglamento conjunto se gastaron, según la propia División de Finanzas de la Junta de Planificación, $6 millones en pautas publicitarias, tanto en billboards como en la televisión, en la prensa escrita, en la radio, en múltiples lugares. Me imagino que no se anuncian en Bonita Radio, pero... No creo. lugares, ¿verdad? No tan prestigiosos, pero ahí están. Gastaron $6 millones, es lo importante. Así que yo creo que un poco por ahí va la cosa. En el Senado de Puerto Rico, la legislatura popular no hizo un trabajo cuando la comisión de Rubén Soto evaluó estos candidatos. De hecho, celebraron vistas públicas viernes por la tarde,
no las anunciaron, se hicieron sesiones privadas y se confirman a estas personas sin haberle preguntado cómo iban a resolver el problemazo que tenían con el reglamento conjunto, donde tenían 2 reglamentos nulos, 4 determinaciones del Tribunal Supremo, tenían unos incumplimientos crasos, tenían múltiples casos de reclamos ciudadanos por permisos otorgados sin autoridad bajo un reglamento que no era válido. Todo ese tipo de cosas que tenían que preguntarle, no le preguntaron. Y le dieron un cheque en blanco. Y ahí pues hay que buscar la votación y exigir responsabilidad a esa legislatura popular que dio paso a estos nombramientos. ¿Qué fue lo que se negoció en privado entre la delegación popular y Rubén Soto y estas personas de la Junta de Planificación? Eso sería una pregunta que habría que hacer. Eso es una pregunta buena. Y Rubén Soto, me estás hablando del senador o representante, entiendo que es representante por Arecibo. Perdóname, el representante es Rubén Soto. Ok, te envié una foto porque quiero que me aclares si ese que está en la foto es Héctor Morales. Porque si ese es Héctor Morales, de hecho, Víctor, todavía no la pases porque quiero que me confirme si es esta la persona. Me parece que es bien interesante con quién está en esa foto, porque aparentemente participa de análisis que se hace en si es esa la persona. En los diferentes medios de comunicación tradicionales que tienen, no es. Muy bien, pues no es, pues entonces no lo voy a poner. Porque si era él, es que me parece como que esa persona también es Héctor Morales y está nada más y nada menos que con Moncho Doral, pero no es. Así es que yo creo que lo más interesante también con relación a todas estas intríngulas que tú nos has narrado es precisamente cómo se cruza la política partidista y cómo la legislatura de Puerto Rico hoy, con una mayoría simple del Partido Popular Democrático, se junta con el Partido Nuevo Progresista y logran obtener estas personas y colocar estas personas en posiciones de poder. Sobre todo cuando nosotros estamos viendo que en los diferentes fogones prendidos que hay en el país hay elementos de ambos. Y ahora quizás vamos a ir, allí está Punta Bandera en Luquillo, que a pesar de que el alcalde ha sido más diligente, también ha sido como bastante tímido, un alcalde del Partido Popular. Ahí está la Cueva del Indio en Arecibo, que el alcalde ha arrastrado los pies, pero a niveles descomunales para tratar de proteger lo que está pasando en la Cueva del Indio. Entonces, ¿dónde ustedes que han estado como expertos manejando con diferentes organizaciones, grupos, conversan con los diferentes grupos de poder que están ahora preocupados por lo que está ocurriendo? ¿Qué se dice en esas conversaciones si hay fe finalmente de que van a escuchar a alguien en esos cuadros de poder que no le den paso a este reglamento conjunto? Mira, yo creo que está por verse qué es lo que sucede de aquí en adelante, pero yo pienso que al igual que yo tuve una sorpresa muy grande al ver las reacciones tan vocales de los grupos con los que yo he tenido conversaciones en diversos momentos sobre asuntos similares, así que puedo entender que existen unas sensibilidades, pero yo no me esperaba ni me imaginaba que el Servicio Forestal o la Asociación de Banqueros Hipotecarios iban a hacer unas declaraciones públicas de esta naturaleza. Uh-huh. Y yo pienso que eso va a tener un impacto en el gobernante actual, porque en términos de riesgo político, aquí hay un riesgo enorme. Y aunque hemos hablado aquí de partidos, del PNP, del PPD, de Ricardo Rosselló, de Las Rodríguez Erazo y de otros sujetos, ¿verdad?, vinculados a múltiples partidos,
realmente lo importante para mí, y yo creo que para muchas de las personas en el país, es que podamos tener una estructura gubernamental que funcione. Claro. Y respectivo de quién es el que ostenta el poder, si es rojo, si es azul, si es verde o es negro. Realmente nosotros necesitamos tener a gente competente en el aparato gubernamental y que cumpla con lo que son las leyes y los reglamentos, cosa que no le hemos estado viendo. Y es una cosa muy seria. O sea, ¿cómo es posible que esto no suceda? ¿Y cómo es posible que hemos tenido que echarnos encima esa evaluación y ese trabajo que le corresponde hacerlo al Estado? Exacto. Entonces, es algo brutal. Este reglamento, y yo creo que es un mensaje que es importante comunicar claro, no es salvable. Este reglamento hay que tirarlo a la basura, no sirve, no se puede corregir. Para poderlo corregir, es necesario traer a un grupo de expertos conocedores en reglamentos para que lo trabajen. No me llamen a mí, no me van a llamar a mí, igual que no te van a pautar un anuncio. Pero y no queremos tampoco. Hay un listado de profesionales a nivel mundial que conocen de este asunto. Lamentablemente, Puerto Rico ha perdido sus expertos en reglamentos. Se murieron. No ha habido una renovación. Aquí los reglamentos los manejan grupos de interés. Y el disparate que tenemos es producto de esa gestión deficiente de los grupos de interés. Y aquí ha intervenido la Junta de Supervisión Fiscal, como bien lo hemos hablado aquí en Bonita Radio, ¿no? Y el grupo de la Junta y su abogado asesor y la directora de Doing Business han tenido las manos metidas y fueron los que entregaron el borrador inicial a la Junta de Planificación. Pero ellos no saben de reglamento. Y entonces la Junta no tiene gente conocedora. Y pues contrataron a una persona extranjera que vino aquí, un experto en proceso. No había redactado un solo reglamento en su vida. ¿Qué es eso? ¿Quién lo contrató? Pues entiendo que fueron con unos fondos de la Junta de Supervisión Fiscal o una asignación que ellos hicieron para desarrollar el ejercicio inicial, algo de esa naturaleza. Eso fue 2016, 2017, me imagino. No, más reciente. Más reciente, wow. Después que se formó la crisis en el año 2021, contratan a esta compañía multinacional que ha estado trabajando con proyectos de CDBGDR y, como te digo, son expertos en proceso y eso, lo más seguro, pues tienen mucho talento y mucha trayectoria en eso, pero nada tiene que ver eso con reglamento. Hablando de las agencias, yo no quiero quedarme sin dar la foto, poner la foto que encontré de Héctor Morales, porque está del lado de la que fuera vicepresidenta de la Junta, Suheidi Barreto, en una vista pública. Y quiero traerla porque me parece que es importante, porque intervenir una persona que solamente dirige la división legal de una agencia en medio de un proceso que se supone que solamente los miembros y comisión, en este caso miembros de la Junta, sean los que atiendan el asunto, me parece que es más allá que de desagradable, negligente de parte de un funcionario público. Pero bueno, ahí está el Héctor Morales. Yo tengo una última pregunta y tiene que ver con el asunto, ¿dónde está la Asociación de Planificadores o Planificación hablando sobre el reglamento conjunto? ¿Esa gente existe? Mira, yo creo que el presidente ha tenido una coincidencia de factores, no lo justifico, yo creo que aquí la Junta es más amplia que una presidencia, ¿verdad? El ingeniero Tomás Torres Placa, quien es también planificador, pues él es el representante del interés público en los asuntos de energía. Y pues también preside la Sociedad Puertorriqueña de Planificación. Pero
ahí ha habido también unos retos internos, ¿verdad? Producto de la participación de miembros de junta, tanto en la junta examinadora como en otros foros. Y pues no sé si esa es la razón por la que no se han expresado. Al día de hoy no me han enviado los comentarios, si es que entregaron comentarios al reglamento conjunto, que espero que lo hayan hecho. Si conozco de algo, lo dejo saber. Yo hablé con Torres Placa, pero fue muy poco, porque hablamos del asunto de energía eléctrica y no me amplió en el asunto del reglamento conjunto, aunque tengo que decir que lo mencionó. Pero volvemos. Una sociedad de planificación que lleva muchos años en Puerto Rico, me parece que es más de una persona de su presidente, pero esa pregunta se la voy a hacer directamente a él porque tengo comunicación con él, a ver si podemos hablar sobre el asunto. Me gustaría que se expresaran, aunque sí me dejó saber en esa intervención precisamente su oposición a lo que estaba mirando de lo que era el reglamento conjunto. Sin profundizar, soy honesta, no hablamos sobre el tema en términos de profundidad. Y por último, el Departamento de Recursos Naturales ha dicho algo, comentó algo sobre el reglamento conjunto. Pues mira, lo último que yo escuché en relación al departamento es que habían preparado unos comentarios, pero nadie sabe si los comentarios se entregaron o no dentro del término que vencía ayer. Recursos Naturales es muy importante que se exprese en relación a esto, pero lo otro, aquí el municipio de Manatí se expresó, pero hay toda una serie de otros municipios que están perdiendo su autonomía municipal y no se conoce cuál es la posición de ellos. Sí, no, eso entiendo que también Yabucoa hizo un planteamiento bastante fuerte, enérgico en la vista, etcétera. Que entiendo que fue lo último. Ahí cometí un ups y se me incendió una grabación. Realmente yo creo que sigue siendo un tema que aun cuando lo hemos hablado en 2 o 3 ocasiones, hay que seguir hablando. ¿Cuál es el término que podría tener, si tiene algún término, la Junta para completar? Yo sé que ellos hicieron un super fast track en el 2019 que logró que fuera la legislatura y se aprobara. ¿Cuál es el término, si alguno, para que esto se convierta en un documento que llegue al gobernador y lo firme y se haga ley? No tiene término. No tiene término. Yo tengo la impresión de que la Junta de Planificación se inundó de comentarios durante las pasadas semanas. Yo sé que el Caño Martín Peña comentó y objetó. Yo sé también que hubo comentarios adversos para la naturaleza. Sé que hay comunidades que se han expresado en contra. Araque y Arespa son unas comunidades que llevaron un pleito que se expresaron. Los Pinos ha estado enviando también comunicaciones. Así que aquí tenemos una gama de preocupaciones, Ciudadanos del Carso, el Valle de Lajas. Hay toda una serie de sectores que se han expresado en contra y que la Junta de Planificación, por ley, tiene que considerar y contestar estos comentarios. Claro. La Junta ha fallado en todos los eventos anteriores en contestar los comentarios y ha sido una de las razones por las cuales se le ha anulado el proceso. Ahora, importante que aparte de contestar, tienen que incorporar aquellas cosas que se están señalando. Y aquí hay incumplimientos que no son salvables. La Junta tenía que poner a la ciudadanía en posición para poder participar del proceso. Y no lo hizo. No lo puede resolver ahora. Entonces, eso hace que esto esté pendiendo de un hilo y pueda acabar anulado. O un gobernante responsable y aspirante a una reelección
se corre el riesgo, si le da visto bueno a esto, de que esto sea una de las armas que utilice Jennifer González en una campaña primarista por la irresponsabilidad que supondría el aprobar un documento como este. Así que habrá que ver. Hay muchos flancos abiertos, definitivamente, pero lo más importante siempre, y yo estoy segura que estás de acuerdo conmigo, es el nivel de educación que le podamos llevar al país, desde el periodismo, desde proyectos de comunicación como los que tú haces con tu plataforma del urbanista, información que la gente pueda entender de qué se trata un reglamento conjunto, cuáles son los extremos más preocupantes de ese. Ahí están los diversos usos, los cambios en esos diversos usos, todo lo que hablas de las consultas de ubicación. Y, por ejemplo, el país tiene como 4 botones activados. Ahí está Aguadilla, mucho más de las cavernas, la cueva Las Golondrinas y todo el esfuerzo de ese desarrollador en The Cliff. Ahí está Joyuda, todo el área de Rincón, también está la costa de Puerto Rico, el este de Puerto Rico, y sobre todo todas las intervenciones que tiene, incluso hasta las iglesias que quieren proponer que se cambie este uso aquí y este allá para poder ubicarlas donde ellos quieran y ellas quieran. Pedro, te agradezco mucho que hayas estado conmigo una vez más hablando sobre este asunto, que yo creo que no vamos a dejar hasta que no sepamos que realmente el país puede tener certeza de que el proceso va a ser ordenado y sobre todo informado, para que cada quien pueda gestionar la democracia como entienda que la debe gestionar. Gracias por tu participación siempre en Bonita, y sabes que aquí a tu orden siempre. Muchas gracias por este espacio que creas y muchos saludos a ti y a la audiencia. Bueno, éxito. Nosotros nos vamos. Hoy fue un día más de hablar del reglamento conjunto. No nos cansaremos de decir que lo más importante es que ustedes tengan información que puedan de alguna manera promover, y es la educación de qué es lo que es un reglamento conjunto, qué es lo que nos afecta, cuáles son esos extremos de las personalidades que entran en la gestión de hacerlo vigente. Como dice el planificador, que todas las opiniones que se han emitido hasta el momento es que hablan de un disparate de muchas recomendaciones de los intereses particulares en un documento que no tiene ni pies ni cabeza con relación a lo que debe ser un reglamento, es decir, lo que va a ser ley cuando usted vaya a moverse, a hacer o a gestionar algún asunto en la comunidad donde usted vive. Así es que seguimos en este proyecto de educación y periodismo. No olvidemos que siempre estamos en todas nuestras plataformas, gracias a la cooperativa de Vega Alta, a la cooperativa Manuel Seno Gandía, siempre por estar apoyando nuestro proyecto periodístico. Y no se olviden, pasen por todas nuestras plataformas, allí pueden donar, que ya somos menos para llegar a la meta de esas 712 personas que se activaron en un solo video en vivo en Bonita Radio. Éxito, nos vemos mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.